Ante las críticas que reciben del sistema político, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay está preparando una denuncia que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué impacto puede llegar a tener esta denuncia? ¿Cómo hay que tomar las críticas de algunos legisladores? Esto puede llegar a empeorar, teniendo en cuenta que el año que viene será año electoral. Además, los fiscales están en asamblea permanente adoptando distintas medidas de lucha. De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Las filtraciones son elementos o situaciones que perjudican a la investigación que realiza un fiscal, perjudican al equipo fiscal. Y ahí invoco al sentido común que cuál sería la razón para que los equipos fiscales pusieran en riesgo sus propias investigaciones. Eso para mí es de una claridad muy manifiesta y pido, y así lo solicité, que lo consideraran como un elemento muy importante en esta convocatoria, porque resalto, poner en duda la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación es poner en duda el Estado de Derecho, y eso creo que responsablemente no lo podemos permitir calladamente cuando lo que hacemos es trabajar precisamente buscando que el Estado de Derecho sea lo que prime en este querido país. Bueno, y de todos estos temas importantes estaremos hablando hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con William Rosa, que es el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. William, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mencionaba recién en la introducción, entre otras cosas, están preparando una denuncia que van a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con qué objetivo esa denuncia? Bien, simplemente te quería hacer una aclaración a lo que vos decías. Nosotros no vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar críticas que hemos recibido. Nosotros recibimos críticas en base al trabajo que realizamos, la Fiscalía recibe críticas en base al trabajo que se realiza, y están bien las críticas de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los legisladores. No es eso lo que vamos a presentar. Lo que vamos a presentar son acusaciones de parte de actores políticos con señalamientos a fiscales señalamientos que van de fiscales actuando de manera intencionada. Se ha dicho que hay fiscales prevaricadores, se ha dicho que hay fiscales permeados por lógicas partidizadas, se ha dicho que hay fiscales que son mandaderos de determinados partidos políticos. Eso es lo que vamos a presentar, porque ese permanente goteo en contra de la institución Fiscalía y de los funcionarios fiscales horada lo que es la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y principalmente en la Fiscalía. Entonces, eso es lo que es la mirada que nosotros vamos a presentar ante este organismo internacional, para que desde el plano internacional se sepa lo que está pasando con el Ministerio Público de Uruguay y se vea si esta lógica regional en que todos los ministerios públicos de Latinoamérica están pasando por esta misma situación tiene que ver con una táctica regional justamente de atacar a la Fiscalía, de debilitar a la Fiscalía, cuando la Fiscalía tiene que tener una fortaleza para las investigaciones, sobre todo de causas que son complejas, que tienen que ver con la corrupción pública, que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con delitos sexuales, tan difícil que es la investigación y tanta repercusión que tiene en los imputados los delitos sexuales. ¿Qué expectativa tienen con esa iniciativa, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de los fiscales argentinos, los fiscales de la Asociación Argentina de Fiscales y de la provincia de Santa Fe, que se presentaron el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvieron una audiencia y también una devolución hacia el Estado argentino respecto de situaciones que son similares. No olvidemos que en la vecina orilla tuvimos a un presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, cuestionando el accionar de un fiscal en una causa que tenía que ver también con actores políticos. Tenemos
esta acusación permanente de lo que se dice de la palabra lawfare, ¿no? Creo que hay dos procesos que la gente los tiene, o al menos me gustaría que la gente los tenga claro. Uno es el de la judicialización de la política. Hoy día es una tendencia mundial de dirimir cuestiones que son propios de la política en la justicia. Entonces se va y se presenta una denuncia ante la Fiscalía o ante una institución de la justicia, la policía, lo que fuere. Después, según el avance que tiene esa denuncia, ya sea se imputa, ya sea se archiva o se le da determinado trámite, desde algún sector aparece esto de la politización de la justicia. Se dice, la Fiscalía imputó o la Fiscalía archivó porque está permeado por lógicas político-partidarias. Basta pensar en todos los ejemplos que nos vienen en la cabeza cuando reflexionamos sobre esto, y ese fenómeno que después termina resultando en una conclusión de lo que se dice lawfare, o sea que desde la justicia se trata de incidir en lo que es la política, son fenómenos que son recursos que tienen desde la política para atacar a la justicia, para atacar a la Fiscalía. Nosotros queremos desentrañar estas cuestiones a los efectos de exponer que lo que sale perjudicado aquí es el valor justicia, es el resultado que tiene que tener una institución como la Fiscalía persiguiendo todos estos delitos que son tan complicados. ¿Y crees que eso está ya instalado acá en Uruguay, que es el espíritu de algunas críticas que ustedes reciben? Bueno, por lo menos tenemos el diagrama de que a partir del 1 de noviembre de 2017 esto viene sucediendo. Yo estaba haciendo el raconto de esto a los efectos de la presentación, y lo primero que tenemos, o uno de los primeros casos de sumo impacto, es que en el año 2018 salió un diputado en ese momento había sido diputado del Partido Frente Amplio, ahora es diputado del Partido Nacional, diciendo explícitamente que el fiscal Luis Pacheco era un fiscal que se estaba utilizando para tapar todo lo que el gobierno anterior estaba realizando o que había realizado en materia de cuestiones que serían judiciables de lo penal, y era para que lograrle al oficialismo de ese momento que no tuviese inconvenientes al momento de las elecciones. O sea, hay un señalamiento directo a la Fiscalía de obrar a favor de un partido político. Ese mojón que se instaló ahí se ha venido repitiendo una y otra vez. Basta pensar en el senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, señalando de mandadero a un fiscal que iba a realizar una imputación en una cuestión que tenía que ver con causas de derechos humanos. Basta pensar en los señalamientos que justamente recibe el fiscal Ricardo Percivale, que es el fiscal de lesa humanidad, los señalamientos en contra de la doctora Sabrina Flores, que es la fiscal del caso Astesiano, que el senador Botana ha llegado a decir que es la que se está utilizando ahora para hacer los mandados. Todos esos señalamientos, y seguramente me estoy olvidando, seguramente no, me estoy olvidando de muchísimos más, porque hice un raconto de al menos 30 eventos que tienen que ver con estas cuestiones, tienen su clara incidencia en lo que es el valor justicia. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿estamos viendo cuestiones así? Yo lo que estoy viendo, lo que le estoy planteando son los hechos y el diagnóstico. Ahora, el trasfondo, ¿cuál es la intencionalidad detrás de eso? Yo, así como no me gusta que le asignen a intencionalidades a mis colegas, que en realidad lo que hacen es trabajar en lo que le manda la ley, tampoco le voy a asignar intencionalidades a estas salidas o estos cruces que realizan estos senadores o actores de relevancia política. Simplemente las vamos a poner de manifiesto. Ustedes están preparando esta iniciativa que supongo van a querer presentar antes de fin de año, en marco de fin de año, porque el año que viene es año electoral. ¿Les preocupa que esto pueda aumentar, que las críticas de cualquier lado puedan llegar a aumentar en el próximo año? Lo que quisiéramos es que cesen esas acusaciones. Las críticas, como repito... Cuando digo críticas, apunto a lo que estamos hablando recién, ¿no? Pero me parece oportuno aclarar. Las críticas no tenemos ningún problema con que sigan existiendo. Lo que no queremos es que sigan existiendo acusaciones sin sustento, sin evidencias. Porque si hay una acusación también, esto valga decirlo, si viene un legislador y dice yo tengo
claro conocimiento de que el fiscal William Rosas es un fiscal que está obrando a favor de tal o cual colectividad y se presentan las evidencias, es algo sumamente saludable porque va a servir para depurar mismo la fiscalía y en su caso que el fiscal infiel o el fiscal que está obrando de la forma no adecuada salga de la fiscalía como institución. Entonces, lo que nosotros queremos, y yendo a lo que me preguntabas, es que esto, terminar este raconto, hacer esta presentación lo más alejado de las elecciones que son el año que viene, justamente para que no se siga con esta cuestión de andar mezclando la fiscalía con la político-partidaria para alejar las lógicas políticas partidarias de la fiscalía lo máximo posible. Lo que nosotros estamos haciendo es un reclamo que tiene que ver con funcionarios y con institucionalidad. No tiene nada que ver con ninguna lógica político-partidaria, porque no olvidemos también que nosotros en este raconto de hechos también presentamos un evento de los que nos pareció de los más trascendentes que se dio en el departamento de Colonia, en donde un edil del Frente Amplio dijo ahí a viva voz en el legislativo departamental que las fiscalías de Colonia y las fiscalías de Montevideo estaban compradas por el poder. Una acusación absolutamente destemplada y que se presenta sin sustento en un órgano tan importante como es para cada departamento, como puede ser el Parlamento Nacional, como puede ser el Parlamento Departamental. Otro tema que ha generado distintos intercambios tiene que ver con las filtraciones, ¿no? De hecho, el 31 de octubre ustedes, el colectivo, en las redes sociales publicaron un comunicado refiriéndose precisamente a ese tema. En uno de los puntos señalan que son varios los actores, los protagonistas que tienen acceso a las carpetas investigativas. ¿Por qué esa necesidad de salir? ¿Esto también lo toman como un ataque a los fiscales? Basta ver para dónde se apunta cuando se habla de filtraciones. Se ha llegado a decir, y esto parece, hasta en la opinión pública a veces parece haber quedado sembrado esto de decir, la Fiscalía es un colador. Entonces se da la necesidad de salir a aclarar. Yo no estoy diciendo que las filtraciones no partan de la Fiscalía. Lo que tiene que hacerse es investigarse. Valga recordar, me gusta recordar, que hubo un caso de filtración dentro de la Fiscalía en donde se determinó la filtración, se resolvió quiénes eran los responsables, se imputaron esas personas, se condenaron esas personas y ya no trabajan más en la Fiscalía. O sea, uno de los casos de filtraciones en donde se llegó a un resultado determinado fue gracias al trabajo de la propia Fiscalía. Pero vale decir que en cuestiones que tienen que ver con filtración de cosas que están en la carpeta investigativa, cuando se han hecho investigaciones no se ha llegado a determinar desde la trazabilidad de los sistemas de la policía y de la fiscalía de dónde vienen las filtraciones. Entonces viene la necesidad de decir, hay más actores que intervienen y que reciben información de la fiscalía, ya sean los abogados de las víctimas o de los imputados, además de los funcionarios de la policía y de la fiscalía. Y quiero mencionar algo que es fundamental. Cuando nosotros vemos una filtración, y vemos que esto tiene una trascendencia periodística, no estamos yendo en contra del trabajo del periodismo, obviamente. La misión del periodismo dentro del sistema democrático es mantener informada a la sociedad. Ahora bien, lo claro es que hay un interés en la filtración. Entonces, cuando uno ve que hay un interés, que hay una persona interesada en que esa información que está en la carpeta fiscal tome luz pública, uno tiene que hacerse la pregunta si a la Fiscalía le conviene eso. Y la respuesta razonable que me puedo hacer es que a la Fiscalía no le conviene porque el hecho de que cosas que están en plena etapa investigativa, en plena etapa preliminar, que no han habido imputación, salgan a la luz pública, entorpece el resultado de la investigación de la Fiscalía. Entiendo el concepto, pero ¿no puede pasar que a determinado fiscal le interese que se conozca determinada información? Primero decir que si a ese fiscal le interesa que se conozca determinada información, lo que tendría que hacer es por los medios correspondientes exponer esa información, ya sea con el vocero de la Fiscalía o el fiscal mismo. Y hay una limitante, hay información que es reservada. Por más que el fiscal tenga interés en que se conozca esa información, si ese funcionario de la Fiscalía expone esa información, está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, cuando digo que seguramente no le convenga a ese fiscal, porque todo eso que sucede en la Fiscalía, después hay que refrendarlo en el juzgado.
y se abre un flanco de debilidad en el caso de la Fiscalía cuando hay una filtración, porque se abre un flanco de defensa ahí en donde la defensa va a decir este juez ya tiene un preconcepto respecto de este caso porque ya conoce de antemano esta indagatoria preliminar. No es un juez descontaminado, como se dice ahora en el proceso acusatorio. Entonces, aparece una debilidad del caso de la Fiscalía que ningún fiscal va a querer para su causa, porque obviamente eso de alguna forma determina que su caso empiece a estar en cuestionamiento, que la posibilidad de que tenga éxito, porque el éxito del trabajo de la Fiscalía y de la Policía, ese trabajo mancomunado, se da recién cuando hay una sentencia de condena absolutamente ejecutoriada o cuando termina en un archivo, ¿no? Cuando no se reúnen los elementos y termina en un archivo. Porque cuando hay un ruido también, a veces uno puede pensar, pero acá la verdad hay como un olor a turbiedad en determinadas cuestiones que se hicieron públicas. No pensemos en un caso particular, sino en líneas generales. Pero eso, que puede ser indicios de que algo pasó, después, si no se encuentran las evidencias suficientes, tiene que pasar al archivo. Y si eso ya fue tramitado públicamente, por decirlo de alguna forma, en el juicio mediático, si ya todos los periodistas hablaron, se hicieron mesas redondas de determinados casos y prácticamente hay una sentencia de la opinión pública de lo que ocurrió en determinada denuncia, pero la Fiscalía no logra después esas evidencias, empieza después la suspicacia de la Fiscalía está tapando determinadas causas o no se logró el resultado que correspondía por cuestiones que son espurias. Entonces ese es el perjuicio que a uno le permite inferir que no es de la Fiscalía, a menos que sea de un funcionario infiel, ya sea fiscal o funcionario de la Fiscalía, no es de la Fiscalía de donde vienen las filtraciones. Hay casos importantes, ¿no? De narcotráfico, crimen organizado, corrupción pública, ¿no? ¿Hoy la Fiscalía está preparada para investigar todos esos rubros? Yo creo que los fiscales y muchos funcionarios están preparados en cuanto a capacitación. Se han capacitado para trabajar estos casos. Ahora, si la Fiscalía está preparada en términos de infraestructura, lo tengo que decir sin miramientos, claramente no. Si usted tiene un fiscal de corte yendo al Poder Ejecutivo y al Parlamento y pidiéndole un presupuesto de 16 millones en base a las necesidades paliativas de la Fiscalía, porque está claro que los requerimientos, y esto lo ha dicho el fiscal de corte, nos lo dice muchas veces cuando nosotros llevamos presentaciones, nos dijo, voy a hacer una presentación de solicitud de rubros razonable para que sea atendible, porque si uno presenta sus necesidades tal cuales son, seguramente hay más facilidad de que se rechacen estas solicitudes. Entonces, la Fiscalía lleva una solicitud razonable de presupuesto de 16 millones de dólares. En el Parlamento se termina resolviendo un presupuesto de $1 millón para la Fiscalía, que tiene que ver con la creación de 2 fiscalías de delitos sexuales. Todos sabemos las complejidades que tienen las causas de delitos sexuales y los problemas que infieren. Hay fiscalías que tienen 1000 casos en trámite y la creación de 8 cargos de fiscales adscriptos para el interior. Entonces, son muy pocos recursos para afrontar la tarea de la Fiscalía. Y esto va a estar así hasta el año 2026, porque ahora ya no hay más posibilidades de refuerzos presupuestales para la Fiscalía General de la Nación. Es un ministerio público absolutamente debilitado. Debilitado, por un lado, porque no se nombra un fiscal de corte como corresponde, y como ya debería haber pasado, y hay un fiscal subrogante. Debilitado porque permanentemente están estas acusaciones y señalamientos hacia la Fiscalía sin presentarse ninguna evidencia. Y debilitado, por otro lado, porque no se le dan los recursos suficientes. Es una situación sumamente complicada la que estamos viviendo. Ahora se hacía referencia a lo de la última rendición de cuentas, donde precisamente Fiscalía pidió 16 millones, recibió uno solo. ¿Dónde creen ustedes que pueden llegar a estar las alarmas encendidas pensando en los próximos años? Bueno, en estos casos que son complejos, pensemos en el interior de la República. Está la Fiscalía, tiene una Fiscalía que no tiene los recursos suficientes, está preparado para si hay denuncias de corrupción pública, si el narcotráfico empieza a ser importante las investigaciones, no solo a escala menor, sino a escala mayor, ¿no? Lavado de activos, por ejemplo. Cuando uno piensa justamente en corrupción pública,
que nosotros permanentemente vemos a fiscalías que tienen a su cargo causas de corrupción pública y vemos a un fiscal pidiendo por favor que le den recursos. Lo vimos vimos a la doctora Fossati pidiendo recursos para su fiscalía cuando estaba investigando lo que se conoció como el caso Astesiano. Lo vemos en lo que se conoce como el caso Penades. Lo vemos en el caso Marcet, en donde los fiscales permanentemente están pidiendo refuerzos para su fiscalía para atender esta causa. Es impensable que un fiscal titular y 2 fiscales adscriptos, como hay en la fiscalía que lleva adelante el doctor Alejandro Machado, sea suficiente para abordar, analizar y llevar adelante una causa que es tan compleja y que tiene tantas miradas de tantos lados y donde hay tantas estrategias diferentes, en donde un día sí y otro tal vez la información que hay en esa carpeta investigativa al otro día sale a la luz pública por esto de las filtraciones. Ustedes vienen reclamando distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, equiparación salarial entre fiscales adjuntos y adscriptos, entre jueces y fiscales. El año que viene, año electoral, no se pueden asignar nuevos recursos. ¿Qué es lo que esperan entonces para poder solucionar ese tema? Una mínima reflexión respecto a esto. Es terrible lo que ha pasado, que siendo, por ejemplo, el caso de la equiparación, porque la equiparación entre fiscales adjuntos y fiscales adscriptos es una cuestión de la realidad, que hay una decisión del Parlamento y del Ejecutivo de no contemplarlo. Entonces hay que ir al juicio. Quizás sería bueno, William, explicarle a la gente qué es lo que pasa, qué es lo que hace cada uno y por qué esa referencia, ¿no? Anterior a lo que era el nuevo código, había una diferenciación entre lo que era el fiscal adscripto y fiscal adjunto. El adscripto es el ingreso a la carrera y la diferencia era que uno hacía faltas y el otro no. Esta diferencia, que ya en el sistema anterior dejó de existir, luego se acentuó el hecho de que hacen la misma tarea con el nuevo código. En el nuevo código nosotros tenemos en una fiscalía 9 detenidos y hay que repartir 3 detenidos para cada fiscal, 3 casos para cada uno de los fiscales que integran el equipo para poder sacar adelante el trabajo. Entonces, las diferencias no existen, salvo el día en que van a cobrar su salario, en que uno percibe un salario 20% inferior el adscripto al de adjunto. Haciendo la misma tarea. Haciendo absolutamente la misma tarea y sobre todo en el interior de la República, en donde no hay fiscales adjuntos y es en donde entran los funcionarios adscriptos y en donde los funcionarios adscriptos no solo hacen la misma tarea que los adjuntos, sino que además muchas veces a los fiscales adscriptos les toca subrogar porque hay acefalías de sedes, porque también en el Parlamento muchas veces y en el Poder Ejecutivo se demoran las autorizaciones y las veñas para la designación de los fiscales. Entonces, esta situación, que es una situación más de derecho y que nosotros lo vamos a tener que reclamar en vía judicial, se acentúa cuando nosotros vemos la equiparación entre los jueces y los fiscales. Los jueces y los fiscales están equiparados salarialmente, sin embargo, el año pasado el Parlamento decidió darle un aumento salarial a los jueces y no a los fiscales. Dijimos, bueno, es un error, se reconoció como un error por parte del Parlamento. Este año parlamentarios del oficialismo dijeron, padecimos ese error, tenemos que solucionarlo. No se solucionó, se está empujando a los fiscales a hacer otra reclamación judicial porque no se soluciona una cuestión que es de pleno derecho. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver que hay una animosidad en contra de la Fiscalía, cuando vemos que esto no se soluciona y tuvo que venir, y en paralelo tuvo que venir el presidente a vetar un artículo de la Ley de Rendición de Cuentas que planteaba una inhibición para todos los fiscales al momento de cesar de la Fiscalía, una inhibición que era absolutamente inconstitucional. De ejercer su profesión una vez que se iban de Fiscalía, ¿no? Exacto. Entonces, acá vemos un marco de contexto claro en donde el Ministerio Público de Uruguay, por eso nosotros decimos el Ministerio Público de Uruguay está bajo acoso, porque vemos que no le dan recursos, vemos que lo atacan permanentemente, vemos que no le disponen las autoridades correspondientes en la jerarquía, en el caso del fiscal de corte. Entonces, es un estado de situación institucional que es absolutamente inconveniente. No pensemos, porque obviamente uno no ha logrado la empatía de la opinión pública respecto de los funcionarios, pero tengamos presente que esta fiscalía que está debilitada es la fiscalía a la que después acude la ciudadanía para resolver las denuncias que se presentan. Entonces, una fiscalía que no tiene los recursos no va a estar dando la respuesta adecuada para cuando alguien hace una denuncia que va desde un hurto
hurto, unas lesiones, una violencia privada, una estafa, algo que es tan común ahora, y sobre todo aquellas cuestiones que son mucho más complejas, como decíamos, la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y cuestiones más sensibles. Bueno, pero a propósito de los recursos estos que están reclamando, ¿qué expectativa tienen con eso? Y hay que ir el tema de las equiparaciones, hay que ir a los juicios. Hay que ir a los juicios y después, en el año 2025, cuando se reactive la discusión presupuestal, ahí nuevamente hacer el peregrinaje que desde el año 2017 nosotros venimos haciendo al Parlamento para que se contemplen esos recursos. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el doctor William Rosa. Hoy en el cierre del bloque anterior, al pasar mencionabas el veto del presidente de la República, ese artículo que le prohibía a los fiscales ejercer su profesión cuando salían de la Fiscalía. ¿Qué lectura hacen ustedes como colectivo de esa situación, de esa iniciativa del presidente? Creemos que fue poner un manto de razonabilidad a una cuestión que no tenía razón de ser. Cuando uno va, nosotros fuimos al Parlamento, a las barras del Parlamento a escuchar la discusión que allí se daba respecto de esta situación y lo que observamos allí es que varios diputados del oficialismo se manifestaban en contra del artículo. Escuchamos a varios senadores manifestarse en contra del artículo, incluso escuchamos a parlamentarios decir claramente que el artículo era inconstitucional. Entonces, cuando uno tiene una cuestión tan clara respecto de la no correspondencia de la inhibición, creo que el hecho de que el presidente lo haya estudiado y haya dispuesto el veto, o sea, el retiro de ese artículo de la ley de rendición de cuentas, es una cuestión de razonabilidad. Pero nos deja al margen una situación. Nosotros perdimos 2 semanas discutiendo un problema que fue puesto por el Parlamento, ¿no? Y desviando la atención de las cuestiones que eran medulares, que es esto que estamos hablando, la disposición de recursos para la Fiscalía. ¿Cómo puede ser que en el Parlamento se esté discutiendo una norma manifiestamente inconstitucional, se esté aprobando una norma manifiestamente inconstitucional y no se dé el tiempo para discutir si la Fiscalía en realidad no necesita más recursos? Que creo que es un diagnóstico que cualquiera que tenga más o menos la capacidad de ver lo que está sucediendo en la Fiscalía, de ir lo que sucede, y ver cómo se trabaja en la Fiscalía de Cerrito, en la Fiscalía de Uruguay, en donde están las Fiscalías de Delitos Sexuales, que haga una recorrida por las fiscalías del interior del país, una recorrida que yo hice en el año 2022 y también en el año 2023, y te das cuenta de la carencia absoluta desde el plano de vista de infraestructura y de personal que tiene la Fiscalía para dar las respuestas debidas. Entonces, desviar la discusión a algo que es absolutamente inconstitucional es, la verdad, lamentable desde nuestro punto de vista. Ustedes están en asamblea permanente, ¿tienen pensado nuevas medidas de lucha en estos días? Bueno, nosotros ahora lo que nos queda es trabajar en estas cuestiones que son también muy arduas, ¿no? La presentación ante ámbitos internacionales es algo muy complejo. Nosotros estamos recibiendo el asesoramiento de especialistas argentinos. ¿Eso por algo en particular? Que sean argentinos, digo. Yo lo voy a decir con claridad. Nosotros siempre tenemos este ruido respecto de si la Asociación de Fiscales elige tan siquiera un abogado, parece que ese abogado tiene que pasar por un análisis de asepsia política extremo. Entonces quisimos cortar por lo sano respecto de esto. Vamos a asesorarnos con especialistas argentinos que no vamos a tener este problema respecto de cuestiones que puedan surgir. Y son especialistas argentinos que han asesorado a la Asociación Argentina de Fiscales en la presentación que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que tienen experiencia en lo que tiene que ver con presentación y asesoramiento en cuanto a ministerios públicos, en cuanto a fiscalías. Ellos nos dieron determinadas tareas, particularmente en lo que a mí me refiere, trabajo para hacer de recopilación de datos, de hechos, de circunstancias, de depurarlas, de darles un sentido, de darles un contexto. Sobre todo eso nos decían, no traer solo hechos
que es una persona diciendo algo en contra de la Fiscalía o una acusación, sino en el contexto de qué estaba pasando en ese momento, qué era lo que se estaba investigando, qué estaba haciendo la Fiscalía, qué es lo que pasó. Se buscaba influir en la tarea de la Fiscalía, como decir, bueno, apuren esta causa o háganlo más rápido o háganlo más lento. Todos estos contextos sirven para ilustrar a quien lo va a ver, que es un observador internacional, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de lo que realmente está pasando en nuestro país. Entonces, las medidas que habíamos adoptado las dejamos de lado porque también era una cuestión, nosotros tenemos muy poca posibilidad de hacer medidas porque todo aquel trabajo que nosotros estábamos haciendo solo lo urgente, lo que habíamos postergado eran carpetas que después nos recibían, nos decían, yo estoy acá, esta carpeta está acá, hay que trabajarla. Entonces, hoy día nosotros estamos funcionando normalmente, simplemente hemos dispuesto una organización respecto a la atención de los abogados que se hace lunes, miércoles y viernes a razón de 2 abogados por día en base a las necesidades y a las posibilidades que tengan los colegas. Ustedes están haciendo sentir, por lo que entienden, son los ataques que vienen desde el sistema político. Ustedes están reclamando más recursos, es el sistema político, es el Parlamento el que los debe votar. Ustedes están pidiendo también que se designe el nuevo fiscal de corte. Es el sistema político y es el Parlamento el que debe acordar y definir eso. ¿Son optimistas en que esto se pueda llegar, o las partes puedan llegar a acercarse en el futuro cercano? Y ojalá que sí, por lo menos en la designación del fiscal de corte haya una definición prontamente, que es una definición particularmente de consenso. Y acá yo creo que la llave está clara en cuanto a no elegir un fiscal de corte en base a cuestiones que son político-partidarias. Eso hay que alejarlo absolutamente de la Fiscalía e ir directamente a lo que es un perfil. Creo que el sistema político puede elaborar qué es lo que requiere una persona o qué aptitudes debe tener una persona para cubrir el cargo de fiscal de corte y a partir de ahí evaluar los currículums de los fiscales de carrera, muchos de ellos que tienen 30 años de carrera dentro de la institución. El fiscal Gómez tiene 40 años dentro de la Fiscalía y evaluar cuáles son las aptitudes que tienen esos colegas para ver a quién se designa como fiscal de corte. Lo mismo en cesar en los ataques. Creo que eso es una decisión que lo pueden hacer todos desde el sistema político, decir, bueno, vamos a dejar de atacar la Fiscalía con acusaciones, si tenemos evidencia vamos a presentar la denuncia, pero no vamos a seguir generando horadando la desconfianza de la ciudadanía en la Fiscalía, siendo que es una institución tan necesaria. No tenemos esperanzas, lamentablemente, respecto a los recursos. Vamos a tener que ir a los juicios correspondientes y lo otro, esperar hasta el año 2025. Doctor William Rosa, gracias por tu visita esta noche aquí en la OE. Gracias por la invitación. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.